El tema que nos tocó a nosotros es patentes de invención. El grupo está compuesto por Camila Ágreda, Flor Cuellar, David Montaña y David Caro. El primer capítulo habla sobre los requisitos de la patentabilidad. El artículo 14 nos habla sobre los países miembros que otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología. El artículo 15 nos habla lo que no se considera como invenciones, son los descubrimientos, las teorías científicas, métodos matemáticos, todo lo que sea parte de seres vivos que se encuentran en la naturaleza, procesos biológicos, obras literarias, planes, reglas y métodos de ejercicio de actividades, programas de ordenadores y las formas de presentar información. El artículo 16 habla una invención se considera nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. El artículo 17 nos habla sobre los efectos que determinan la patentabilidad. No se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha. El inventor o su causaviente, una oficina nacional competente. El artículo 18 nos habla si se considera una invención que tiene nivel inventivo para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. El 19 se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objetivo pueda ser producto utilizado en cualquier tipo de industria. El artículo 20 y 21 habla sobre cómo no serán patentables. Invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país miembro respectivo debe impedirse por proteger el orden público. Las invenciones cuya explotación en el país deben impedirse por salud de las personas o de los animales, los procedimientos esencialmente biológicos y los métodos terapéuticos y quirúrgicos. El capítulo 3 nos habla sobre titulares de la patente. El artículo 22 nos habla sobre el derecho de la patente que pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. El artículo 23 nos habla que sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada país, las invenciones ocurridas bajo la relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma o naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones a los empleados. El capítulo 3 habla de las solicitudes de patentes. El artículo 25 habla sobre la solicitud de patente, que solo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí. El 26 nos habla sobre las oficinas nacionales competentes, lo que se debe presentar. Entonces, esto debe ser el petitorio, la descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos, el resumen, poderes que fueran necesarios, el comprobante de pago, copia del contrato de acceso y copia de los documentos que acrediten la licencia. El artículo 27. El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario que comprenderá requerimiento de concesión, nombre y dirección del solicitante, nacionalidad y domicilio, nombre de la invención, nombre y domicilio del inventor, firma del solicitante o representante legal y fecha, número y oficina de presentación de toda la solicitud. Artículo 28. La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Esta descripción de la invención debe incluir la siguiente información: sector tecnológico al que se refiere, tecnología anteriormente conocida, una descripción de la invención en términos que se entienda, una reseña sobre los dibujos, una descripción de la mejor manera y una indicación de la manera en que la invención satisface la condición. Artículo 29. Cuando la invención se refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, la invención no puede describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica. Artículo 30. Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Artículo 31. El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de la patente. Dicho resumen servirá solo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente. Artículo 32. Ningún país miembro exigirá respecto de la solicitud de patente requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente decisión. Artículo 33.
Se considera como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la Oficina Nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiere contenido al menos lo siguiente: la indicación de que se solicita la concepción de una patente, los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, la descripción de la invención, los dibujos de ser estos pertinentes y el comprobante de pago de las tasas establecidas. Artículo 34. El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que se corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Artículo 35. El solicitante de una patente de invención podrá pedir en cualquier momento del trámite que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud solo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita. Artículo 36. El solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda en la divulgación contenida de la solicitud inicial. Artículo 37. El solicitante podrá en cualquier momento del trámite fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que corresponde a la divulgación contenida de las solicitudes iniciales. El capítulo cuarto habla sobre el trámite de la solicitud. La Oficina Nacional competente debe examinar dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Si el examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos dentro de los artículos 26 y 27, la oficina puede notificar al solicitante que los dichos requisitos del plazo ahora serían de 2 meses. El 40 habla sobre transcurridos los 18 meses contados a partir de la fecha de la presente solicitud. Cuando fuese el caso, desde la fecha de prioridad se hubiera invocado, el expediente será de carácter público. El 41 nos habla sobre la solicitud de una patente no podrá ser consultada por terceros antes de los transcurridos 18 meses. Artículo 42 habla dentro del plazo de los 60 días siguientes a la fecha de la publicación. Quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. El 43 nos habla sobre si hubiere presentado oposición, la Oficina Nacional notificará al solicitante para que dentro de los 60 días siguientes haga valer sus argumentaciones. El artículo 44 habla sobre el plazo de los 6 meses contados desde la publicación de la solicitud. Independiente que se hubieran presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine la invención. En el artículo 45, si la Oficina Nacional competente encontrará que la invención no es patentable, esta deberá responder a la notificación dentro del plazo de los 60 días contados a la fecha de notificación. Artículo 46. La Oficina Nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos que se consideren idóneos en el tema. De ser necesario, los efectos de examen de patentabilidad y el requerimiento de la Oficina Nacional competente, el solicitante tiene un plazo de 3 meses, el cual no puede exceder. Los documentos serían: copia de la solicitud extranjera, copia de los resultados de exámenes de novedad, copia de la patente o título de protección, copia de cualquier resolución o fallo por la cual se hubiera rechazado, copia de la resolución igualmente si se hubiera anulado. La Oficina Nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal B. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo, la Oficina Nacional competente negará la patente. ¿Cuál otra? El artículo 47 habla del pedido del solicitante. La Oficina Nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento conforme a los literales B y C del artículo 46 no se hubieran obtenido. En el 48, si el examen definitivo fuera favorable, se otorgará el título de la patente. En el 49, para el orden y clasificación de las patentes, la clasificación internacional de invención establecida por el Arreglo de Estamburgo relativo a la clasificación internacional de patentes. En el capítulo quinto vamos a ver los derechos que confiere la patente. La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contado a partir de la fecha de la presentación. El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. El artículo 52 habla si la patente confiere a su titular el derecho a impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, debe realizar estos actos.
reivindicar un producto, fabricar el producto, ofrecer en venta, vender o usar el producto, cuando la patente reivindicada en procedimiento, emplear el procedimiento, ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A. El artículo 53 habla, el titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere al artículo anterior respecto a los siguientes actos. Actos realizados en el ámbito privado, actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, actos realizados con fines de enseñanza, actos referidos en el artículo del Convenio de París y cuando la patente proteja de material biológico excepto plantas capaces de reproducirse o usarlo como base inicial. La patente no dará el derecho a impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de esa patente. En el 55, sin prejuicios de las disposiciones sobre la nulidad de la patente prevista de la decisión, los derechos conferidos por esta no podrán hacerse valer contra una tercera persona que de buena fe y antes de la fecha de prioridad de la presentación de la solicitud se concedió esta patente. Artículo 56. Una patente concedida o un trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la Oficina Nacional competente toda transferencia de un patente concedida. La falta de registro ocasionará la transferencia no surta efectos frente a terceros. Artículo 57. El titular de una patente concedida o un trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de invención respectiva. Deberá registrarse ante la Oficina Nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. Artículo 48. La Autoridad Nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del régimen común, capitales extranjeros y sobre marcas de patentes. En el capítulo 6 de las obligaciones del titular de la patente, en el artículo 57, el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier país miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él. En el artículo 60, a los efectos del presente capítulo, se entenderá por explotación la producción industrial de producto objeto de la patente o el uso integral de procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. En el artículo 62, la concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior procederá previa notificación al titular de la patente para que dentro de los 60 días siguientes haga valer su argumentación si lo estima conveniente. La Oficina Nacional competente establecerá el alcance o la extensión de la licencia, especificando en particular el periodo por el cual será concedido, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Artículo 64. El licenciatario estará obligado a explotar la invención dentro del plazo de 2 años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 65. Previa declaratoria de un país miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. Artículo 66 habla de oficio o petición de parte. La Oficina Nacional competente, previa calificación de la Autoridad Nacional en materia libre de competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas. En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas. Artículo 67. La Oficina Nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68. Invención reivindicada en segunda patente. El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada y no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda. Artículo 68. En adición de lo establecido en los anteriores, las licencias están sujetas a: no serán exclusivas y no podrán concederse, solo podrán transferirse por parte de la empresa. El alcance de la duración se limitará en función de los fines. Tratándose de patentes de invención, deben proteger la tecnología de semiconductores, contemplará una remuneración adecuada y los usos serán para abastecer principalmente el mercado.
Capítulo 8. Actos de posteriores a la concesión. El artículo 70 habla así: al titular de una patente podrá pedir a la Oficina Nacional que se modifique la patente para consignar cualquier tipo de cambio, nombre, dirección, domicilio o titulares. El titular de una patente podrá renunciar a una o más reivindicaciones de esta. El titular podrá dividirla en dos o más patentes. El titular asimismo podrá fusionar dos o más patentes y la Oficina Nacional competente podrá establecer el cobro de las tasas. Capítulo 9 nos habla sobre la nulidad de la patente. La Autoridad Nacional decreta el oficio o solicitud de cualquier persona en cualquier momento. La nulidad absoluta de la patente es cuando el objeto de la patente no constituye una invención, la invención no cumpliese con los requisitos, la patente se hubiese concedido por invención comprendida por otros, no será divulgada, la reivindicación incluidas las patentes no estuvieran enteramente sustentadas, las patentes concedidas contuviesen una divulgación más amplia, de ser el caso no hubiese presentado copia de los documentos anteriormente en otros artículos nombrados. El artículo 76 habla sobre los vicios de los actos administrativos que no llegaran a producir la nulidad absoluta de conformidad con los artículos anteriores. La Autoridad Nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. Esta misma Autoridad Nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente. Con esta razón, la legislación interna de un país presentará pruebas en los artículos anteriores entre los 2 meses siguientes a estas notificaciones. El capítulo 10 habla sobre la caducidad de la patente. Para mantener vigente esta patente, en su caso, la solicitud debe estar tramitada y pagarse las tasas anuales a conformidad de las disposiciones de las oficinas competentes. Esta tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de 6 meses.